10 minuts passen de les 6 de la tarda, estem a l'espera que ens arribi el doctor Montes, amb el qual tractarem tot el tema del món de l'anestesista, de les anestèsies i de la clínica del dolor i d'alguns estudis que ell ha portat a terme aquests dies per evitar el dolor un cop ets superat al llarg de 3 mesos, 6 mesos, un any, i que quan això passa de 3 mesos doncs ja cal començar a preocupar-se per al tema, perquè alguna cosa s'ha produït que no és correcta, i l'estem esperant, i ja estàvem parlant amb el Paco de què parlàvem, i jo li dic, bueno, de moment recordem la pregunta que hem fet i que els dona a vostès accés a través de la via telefònica. Jo estic buscant una tarja que m'ha deixat un company per aquí. Sí, ja el tinc aquí. Tenim avui 3 restaurants que ens ofereixen un sopar per 2 persones o un dinar per 2 persones. En concret són la pizzeria L'Àvia, al carrer de la Cera, al cor del Raval, el burger... El Pim Pam Burger, que és al carrer Rec com Fusina, al Born. I un de nou que s'ha ofert també a ofertar aquest sopar i aquests dinars per 2 persones, i que és d'ambient gallec, una cuina extraordinària, i que es diu el restaurant Mandragora, que és al carrer del Carme, tot just aquí al costat de la plaçoleta d'Aureli Capmany, amb la cruïlla de la Maria Aurelia Capmany, Riera Alta. Bé, la pregunta que hem fet és, i jo crec que ben senzilla de respondre, és com es diuen o com es diu el procés que s'engega dins dels partits eleccions per elegir candidats en les diferents eleccions que es presenten, eleccions municipals, autonòmiques, tot i que no todos los partidos no lo practican, ¿verdad? Algunos son... Empezó el PSC, creo que luego fue Rosadier y a continuación pues hay Ciudadanos, ¿no? Sí, nosotros desde el comienzo hemos visto una evolución de lo que son las elecciones primarias, del dedazo de algunos partidos a lo que son procesos donde hay elecciones primarias solo al primer puesto de la lista y elecciones primarias solo a un determinado número, y lo que son elecciones primarias con listas abiertas, ¿no? También en la formación esta emergente de Pablo Iglesias en Podemos ha habido también elecciones primarias, y no solo para lo que son... Hemos de cambiar la pregunta. Es que... No solo para el proceso de concurrir a unas elecciones, sino también para lo que son los procesos de elección interna. Ja no cal que demos més pistes, no demos més pistes. A los órganos de decisión de los partidos. Jo els faré una altra pregunta també, perquè n'hi ha 3 restaurants que ofereixen 2 sopars, 2 dinars a diferents indrets del barri del Raval per 2 persones, i la següent pregunta seria: com es coneix en medicina l'especialitat que trata el tema del càncer? Com es coneix en medicina l'especialitat que tracta el tema del càncer? Los teléfonos para participar son el 93 442 33 22 o el 93 442 97 01. Y mientras todo eso se produce, y esperamos al doctor Montes, hoy no habíamos previsto más invitados salvo la tertulia que tendremos a partir de las 7. Yo le he hecho un reto a Paco, digo, ¿por qué no hablamos un poco de fútbol? Que en este programa nunca se habla de fútbol. Y yo soy un culé convencido y Paco es un madridista convencido de los civilizados. Los dos somos de esa parte en la que hablamos de fútbol. Fui socio varios años del Real Madrid. Y no por ello nos discutimos ni nos dejamos de hablar, ¿no? ¿Tú cómo ves el fútbol en estos momentos? Todo esto que se está destapando de Hacienda, que están causando a jugadores, a clubs que tienen deudas millonarias con Hacienda y que están pasando de rosita por ahí, ¿no?
Lo veo muy complicado porque además me hace sentir que no solo no somos iguales, sino que además recibimos por parte de ciertas instituciones un trato desigual. O sea, cualquier persona que tuviera un problema con Hacienda, como tienen tantos y tantos clubes de primera y de segunda división, no tienen el trato de favor que están teniendo estas entidades, ¿no? Algunas funcionando como sociedades anónimas deportivas y otras funcionando como clubes de fútbol, como es el caso del Barcelona y del Real Madrid. Además, hay otro tratamiento... Pero precisamente las que están en peor situación financiera o tienen más deudas con Hacienda son aquellas que se constituyeron en sociedad anónima, ¿no? Sí, porque en el momento en que se produce ese cambio y se obliga a determinados clubes a constituirse en sociedades anónimas deportivas, el club deja de ser de los socios y es del capital, con lo cual hemos tenido ejemplos como el del Racing de Santander, que lo compró una persona del este de Europa. O el Málaga, que lo compró un jeque árabe. Sí, y claro, esa persona que pone el dinero y se queda con ese club, hace y deshace a su antojo, y a lo mejor no es buen gestor, se equivoca con los fichajes. También vimos un caso muy parecido en el Deportivo de La Coruña, ¿no? Hubo una época, la época de mayor esplendor del Deportivo, donde estaban Bebeto y Mauro Silva, y otro tipo de jugadores de primer nivel, Yalmiña, estuvo Rivaldo también en el Deportivo. Esos gastos que se hacían y con unos ingresos que no son los que tienen los equipos grandes como Real Madrid. Era el único equipo que tenía su presidente liberado económicamente. Sí. Y con un buen sueldo. Augusto César Lendoiro. Hasta hace poco está cobrando. Pues estos equipos se vieron en una situación de no poder competir. También hay derechos televisivos y otra serie de ingresos que no manejan como los equipos grandes y que se ven abocados a la desaparición prácticamente. Le pasó al Club Deportivo Logroñés, le ha pasado al Rayo Vallecano tener problemas muy serios de intervenciones judiciales, como tuvo también el Atlético de Madrid. Te veo muy informado en el tema de fútbol, ¿eh? Sí. A mí el fútbol me ha gustado de siempre, lo he jugado y siempre. Y como abogado, ¿qué te parece que el fútbol solo esté penalizado con creo que es el 11% de IVA? Pues me parece lo que te he dicho anteriormente, me parece una desigualdad manifiesta, pero no solo en el tratamiento legal, sino como en el tratamiento que se le da a posteriori, tanto desde la Administración de Hacienda como desde la propia justicia, ¿no? Yo oigo y veo a expresidentes del Fútbol Club Barcelona, incluso al propio presidente que tiene en estos momentos, digo, bueno, esto a cualquiera de los mortales, o incluso a los mismos futbolistas, hay futbolistas de la talla de Leo Messi o de Neymar, y no digo que en otros sitios no pasen cosas parecidas, que no tienen ese trato. Nos comunican que acaba de llegar el doctor Montes, pero ya lo voy a provocar, y esta será la última intervención que tenemos sobre el fútbol esta tarde. ¿Tú quién crees que va a ganar la Liga? El Real Madrid. Pero eso... Por calendario. El Barça tiene salidas difíciles. ¿Antes de venir el programa te has tomado un par de copas? No. El Barcelona tiene este sábado que desplazarse a Sevilla y es un campo muy difícil. Y son solo 4 puntos. El Real Madrid tiene el golaveraje a su favor. Bueno, veremos. En cualquier caso va a ser una liga igualada. ¿Una comida jugada? Como ha habido siempre. Está hecho. Una comida. Y eso que nos lleváis, me parece que son 1 o 2 puntos, ¿no? No, el Barcelona está 4 puntos ahora mismo por encima del Real Madrid. Entonces casi te voy a dar hasta puntos. Una comida jugada, ¿eh? Una comida jugada. Ens diuen que ja tenim entre nosaltres el doctor Montes, que acaba d'arribar. Si sou tan amables, el feu passar i de seguida passarem a parlar amb ell de tots els temes que s'hi ha anunciat al llarg de l'hora i pico que ja portem en antena. En aquests moments, doctor Montes, si es tan amable, por favor, se nos sienta delante del micro. Es un placer volverle a ver. Mi compañero Paco Sierra. Mucho gusto. Llevamos la tarde hablando de usted y de que algunos tuvimos, por desgracia, la suerte de conocerle tiempo atrás. Y yo decía que es usted una de las personas más significadas en el campo de la anestesia,
que ha llevado a cabo usted últimamente, unos estudios. Me pasaban una nota de prensa desde el Departamento de Comunicación del Hospital del Mar y me decían que ha llevado usted a cabo un estudio. Luego hablaremos de otros temas que tienen que ver con el mundo de la anestesia, ¿no? Yo decía al inicio del programa que cuando uno entra en el quirófano hay dos cosas a las que uno tiene pánico, ¿no? Ir para que nos entienda todo el mundo, al dentista y entrar en un quirófano. Y la gente se mira más al cirujano y habla más con el cirujano que con aquel que le va a aplicar la anestesia. Cuando si supiéramos en realidad lo bien preparado que debe estar el anestesista, que es el que más cuida del paciente mientras se está produciendo esa intervención, que como se descuida el anestesista, posiblemente el paciente incluso pueda entrar en un paro cardíaco, luego hablaremos de todo ello, pero yo no sé si se valora suficientemente en ese equipo que hay en ese quirófano la figura del anestesista, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y disculpe por el retraso. No se preocupe, sé que viene usted de una reunión. Bien, yo creo que el papel que el distinto personal, profesionales que hay en quirófano, tienen actualmente ha cambiado mucho a lo largo de los años. Probablemente hace 50 años, sin duda alguna, el papel más preponderante era el del cirujano, y eso es lógico, ¿no? Incluso por algo histórico, ¿no? Pero actualmente cada vez tiene más importancia y se considera más un equipo, pues evidentemente anestesia y el personal de enfermería que hay en quirófano. Y eso incluso tiene repercusiones legales. Antes, muchas veces, el causante de un problema era, evidentemente, el cirujano, como máximo responsable y autoridad del quirófano. Hoy en día, muchas veces, esa responsabilidad es compartida. Es compartida y buena prueba de ello es que cada vez se hacen toda una serie de procedimientos, muchos de los cuales vienen de la seguridad de la aviación, como puede ser en los checklists que conocemos de la aviación, actualmente se aplican en el área de quirófano, sencillamente antes de empezar cada intervención, para saber que todo el mundo conoce lo que tiene que hacer y que el material adecuado está en su sitio y está en condiciones. Eso no ocurría hace 20 años. Y ahí viene la importancia que cada vez se le da más a todo el personal que hay en quirófano, porque lo tiene. No solo es la tarea del cirujano, que quizá es la que más puede lucir, evidentemente, sino la de todos, ¿no? La anestesia, evidentemente, es importante porque siempre se ha dicho que a veces el anestesista es el médico internista del quirófano. Habitualmente es el que más sabe de cardiología o de respiratorio o del sistema nervioso. Para que nos entendamos todos, lo que se ha hecho es lo que en la construcción ya era un clásico. Es decir, en el quirófano no solamente está el arquitecto, sino que ya está el aparejador y el ingeniero. Uh-huh. Pues sí, de alguna manera ese símil no se me había ocurrido, pero efectivamente es así, ¿no? Cada vez se huye más del personalismo del cirujano, no porque sea personalismo, sino porque no depende de él toda la actividad que se realiza en un quirófano. Evidentemente, si un material no está preparado, y eso, por ejemplo, puede depender de la enfermera de quirófano, pues puede haber una consecuencia cataclísmica si ese material, cuando hay una complicación, no está preparado. Pero tanto al final es el grupo el que es el responsable, en este caso de la persona que se va a operar. Es cierto que a veces se produce, y yo lo he escuchado decir, ¿no?, que cuando entras al quirófano te tengan que operar de lo que te tengan que operar. Uh-huh. El cirujano quiere una quietud, una tranquilidad en el espacio, uh-huh, y tiende a una anestesia general. Y se oye últimamente que se producen, si no enfrentamientos, sí cambios de opiniones por parte de la anestesista que dice esto con una epidural se puede solucionar, no porque el paciente se va a recuperar antes, pero en cambio casi todo, y yo se lo digo por experiencia, sí, que casi todos los cirujanos tienden a que el paciente esté tranquilo y que no le moleste, ¿no? Que se trabaja con mucha mayor tranquilidad. Bueno, a que se trabaje con mayor tranquilidad, diría que no solo el cirujano, yo mismo, realmente, ahora me dedico básicamente al tratamiento del dolor, pero cuando hacía más actividad de quirófano, lo que queremos es un ambiente tranquilo, por nosotros mismos y por el paciente, que al fin y al cabo, el que está de paciente ahí lo que quiere es estar lo más relajado posible. Y eso puede ser, evidentemente, con una anestesia general lo estará, pero también con una anestesia regional, el paciente puede estar y ha de estar tranquilo. De nada serviría tener dormida una extremidad o un brazo si te operan y a la vez estás nervioso. No sería deseable, nadie lo querría. Yo tampoco lo querría. Bueno, pero te enteras. Si te duermen solo una parte. A mí me operaron, sí, de un tumor en la cabeza. Uh-huh.
Y, no quedaste muy bien, ¿eh? Yo lo veo fantástico. Y a la hora de quitarme el drenaje, no pudo ser, con lo cual no me pudieron anestesiar porque ya había comido aquella mañana. Sí. Y claro, yo me enteré de todo. Los insulté, de hecho, cuando ya oí sube la cabeza, baja la cabeza, a ver, tal, y cuando oí, pero ¿y el cable? ¿Dónde está el otro trozo de cable? Digo, pero bueno... pero insisto, lo que se ha de hacer... Te enteras de todo y es una intranquilidad añadida, ¿no? Hay un aspecto que es importante y que cada vez hay más procedimientos, incluso en quirófano, que se hacen con sedación que puede ser muy profunda y el paciente puede estar reactivo a ciertos estímulos, a una palabra, pero que a la vez esté tranquilo. Claro, no significa que esté absolutamente a mí me hicieron daño. ¿Y qué diferencia hay entre la sedación y una anestesia general? Realmente el concepto anestesia-sedación es un tránsito. La sedación puede ser desde una sedación consciente a una sedación profunda en la cual únicamente está reactivo frente a un estímulo muy intenso, como puede ser que te golpeen en el brazo y te digan, oye, levanta la cabeza. O puede ser, si la medicación es tan profunda, que llega a paralizar nuestras constantes vitales, nuestra respiración, incluso puede necesitar un soporte de una máquina para ayudarnos a ventilar. Es un proceso continuo. Lo que pasa es que a veces una sedación en un momento determinado, si la cantidad de medicación sedante, que pueden ser varios fármacos, es muy elevada, puede llevar a que en ese momento se convierta ya en una anestesia general. No lo podemos diferenciar tan claramente como anestesia o sedación, sino que a veces es un tránsito. Es un tránsito. Por ahí la importancia de que haya alguien, en este caso una anestesista, que esté vigilando esa situación. Hace 30 años era habitual que una anestesista pudiese estar cubriendo 2 o 3 quirófanos. Eso absolutamente, primero, que es una ilegalidad, básicamente por un motivo, pues si hay un problema de este tipo, que el paciente sufre, se duerme más de la cuenta o pierde su capacidad de ventilar, si hay una persona que siempre está a la cabeza de la persona, eso no llevará ninguna trascendencia, porque él actuará y tomará las medidas para recuperarlo. No sé si me explico en pero concepto yo veo una cierta contradicción, porque tal como va avanzando la medicina, y de unos años para aquí lo que se dice es la sedación facilita que el paciente se recupere mucho antes. Nos interesa tener camas vacías, porque si no la lista de espera se hace interminable. Antes un apéndice eran 10 días en el hospital, una cadera eran 15 o 20 días. Y hoy pues hay pacientes que, el otro día me contaban un caso de una hernia, que a las 48 horas lo mandaron a casa. O el mismo día. Es decir, ahí no hay una cierta contradicción cuando se debate si la anestesia tiene que ser general o sedación o general. Yo creo que cada vez... hombre, a veces... Pues una persona que se anestesia totalmente, y también entiendo que dependerá de la duración de esa intervención, por supuesto, ¿no? Su recuperación es más lenta. No forzosamente. Hoy en día, la verdad es que la especialidad de anestesia ha avanzado por 2 áreas, sobre todo. El área de la monitorización... Yo diría que la cirugía en medicina ha avanzado una barbaridad. También posiblemente de los ámbitos donde más ha avanzado la medicina. Yo en concreto, si me ciño a anestesia, básicamente ha avanzado por 2 áreas. La monitorización, ahora tenemos monitores, a veces hay quirófanos que parecen casi un avión, la cabina de mando de un avión, algunos, otros no, evidentemente, si es una cirugía muy compleja. O la oficina de la compañía de seguros. Y la otra área es por los nuevos medicamentos. Hoy tenemos medicaciones que se dan durante un proceso de una anestesia general que realmente se eliminan en cuestión de minutos. Y eso es lo que permite, por ejemplo, y volvamos al caso de una hernia inguinal, que hoy en día, y estos son datos nuestros, podemos decir que tenemos datos, nosotros operamos pacientes de una hernia inguinal. Algunos los operamos con ingreso y otros a veces los operamos de forma ambulatoria. Y dentro de los que operamos... Es lo que se conoce como cirugía mayor ambulatoria, efectivamente. En gran parte, como se dice, por motivos económicos, incluso a veces porque hay personas que prefieren irse a casa y si medianamente están en buenas condiciones, yo prefiero dormir en mi cama que no en la de un hospital, que generalmente no suele ser muy cómoda. No, ni se duerme. No, cómoda sí lo sé. Bueno, depende cómo está uno. Si uno está mal, donde mejor está en un hospital. Evidentemente, no, estoy hablando de cirugías, digamos, muy controladas, no de gran envergadura, evidentemente. Lo que decía, hoy en día sabemos, por ejemplo, en datos nuestros, que si hacemos, por ejemplo, una anestesia general, desde que el paciente entra en quirófano hasta que se va de alta, pueden pasar 6-7 horas. Hoy en día eso, con una anestesia general. Y a veces, si le hacemos una anestesia, por ejemplo, regional, lo que llamamos
una intradural o una raqui, que a veces la gente conoce este término, a veces la desaparición del bloqueo es mucho más prolongado e incluso a veces tarda más el paciente en poder irse a casa porque tiene que andar, tiene que orinar en el caso de un hombre y a veces eso hace que se enlentezca. ¿Qué diferencia hay entre las diferentes modalidades que ha mencionado usted? Aquí una epidural. Sí. ¿Qué diferencias hay? Sí. Mucha gente a veces, lógico, considera que raqui y una epidural es lo mismo. Es algo muy parecido. En ambos casos consiste en poner un anestésico, solo que en el caso de la raqui o intradural atravesamos una membrana que está rodeando la médula espinal, que se llama dura madre, y donde hay un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. Ahí ponemos, en la intradural o raqui, ponemos el anestésico ahí. Eso permite un efecto muy rápido de la anestesia. Hay lo que llamamos un bloqueo sensitivo y motor, por ejemplo, la persona no nota absolutamente nada. De cintura para abajo. De cintura para abajo. En cambio, en la epidural, que la podemos sonar, por ejemplo, del trabajo de una embarazada, le han hecho la epidural. No es exactamente lo mismo. Ese anestésico se coloca alrededor, no atravesamos esa membrana que se llama la dura madre, no la atravesamos y lo colocamos alrededor de esa membrana y actúa sobre las raíces nerviosas que van hacia las piernas, o en el caso de una embarazada, que lo que duele es la dilatación del cuello uterino, donde actúa es en esos nervios. La epidural no da un bloqueo tan intenso, o sea, no está tan dormido uno como en la intradural, e incluso nos permitiría que la persona tenga un buen control del dolor e incluso se pudiese andar. Eso a veces se hacen en pacientes con embarazadas y que se les hace la epidural. Se les hace andar, pero sin dolor de las contracciones. En el caso de la embarazada siempre se ha dicho, por nuestras abuelas, por nuestras madres, que para parir hay que padecer. Sí, bueno. Eso es del siglo pasado. Hace unos millones de años que Sí, pero oiga, no tan lejos, ¿eh? La semana pasada escuché un informe que se ha publicado recientemente, donde se está pidiendo que las mujeres vuelvan a dar a luz en sus casas. Sí. O sea que no me estoy diciendo... No es una tendencia actual de... Se está volviendo a hablar del tema, ¿eh? No se está haciendo. Yo decía, cuando se aplica esto a una embarazada y no tiene dolor en el útero, ¿cómo lleva a cabo el esfuerzo? Ese es el gran... conoce el mundo sanitario, sin duda alguna, porque uno de los problemas de si se hace una anestesia epidural para el parto excesiva, eso es una cantidad de hasta dónde quiero quitar el dolor. Con la epidural puedes graduar el nivel de hasta dónde quiero quitar el dolor. Si quitas excesivamente el dolor o incluso paralizas un poco las piernas, paralizas también la musculatura abdominal, que es la que te ayuda a poder hacer un esfuerzo y poder ayudar a que el trabajo, lo que llamamos el trabajo de parto, vaya adecuadamente. Y de hecho, siempre una de las cosas que se le ha achacado a la epidural, yo siempre digo a la mala epidural, mal hecha o no correctamente hecha, es que a veces lo que haces es que favoreces más fórceps o favoreces más cesáreas. Pero como siempre, no es generalmente cuestión de blanco o negro, sino hacer las cosas bien hechas. En este caso, para una analgesia de parto con la epidural tienes que dar la dosis adecuada y sobre todo seguir dando la dosis adecuada durante todo el parto, porque el parto pueden ser 6 horas, 10, 12 horas. No es una cosa que se da puntualmente al inicio. Es algo que tú, a lo largo del trabajo de parto, tienes que dar las dosis adecuadas para que la embarazada tenga el menor dolor posible, pero note las contracciones. Yo siempre les digo, cuando hago alguna analgesia, generalmente para alguna compañera, les digo, sobre todo es importante que sigas notando la contracción, que no te duela, pero que notes que se te contrae el útero. Porque ayudarás a que el parto acabe bien. ¿Sabes por qué, Paco, algunas compañeras cuando se ven sometidas a una intervención piden que sea el doctor Monte quien las anestesie? Porque, y lo tengo que decir así públicamente porque además ya le di las gracias en su momento y lo quiero volver a hacer públicamente. Y yo, por desgracia, estuve mucho tiempo ingresado en el Hospital del Mar y ahora no viene al caso contarle por qué. Pero a mí estuvo en ese quirófano conmigo en 2 o 3 ocasiones el doctor Montes, y cada vez que me bajaban yo decía, quiero que me anestesie el doctor Montes. Gracias. Yo insistía, confianza. Porque yo luego, cuando salí del Hospital del Mar, estuve en medicina privada, donde me tuvieron que recomponer 2 llagas que tenía en el sacro, en 2 intervenciones distintas. Y por supuesto ya me libraré de decir en qué lugar fue, pero me costó mucho dinero. Es lo que se conocía como medicina reparadora. Y
en las 2 ocasiones, sobre todo en una de ellas, no sabe usted cómo me acordé de usted. Ni se lo imagina, y luego en privado se lo contaré. Lo que me acordé de usted. Espero que para bien. A mí me estuvieron pinchando más de media hora, donde, no sé si Paco a ti te ha pasado, el doctor Montes sabrá de qué le hablo. La parte de la pierna que me faltaba, yo tenía la sensación que se levantaba, ¿no? La derecha se levantaba. Era como si te quemaran por dentro. Bueno, aunque hagamos un poco un miembro fantasma. Y la persona que estaba llevando a cabo aquella anestesia, no el cirujano, que fue extraordinario, al final tuvo que lanzar la aguja en la cama y dijo, no puedo, después de más de media hora de estar punzándome, ¿no? Yo se lo digo sinceramente, me acordé tanto de usted, de en aquellas veces que usted me intervino y que me decía, ¿te duele? Y cuando me estaba diciendo que duele, ya tenía la hoja clavada, ¿no? Por eso no me extraña que sus compañeras, sus compañeros, cuando lo intervienen hoy en día, que lo haga antes, que sabe de qué va esto, todo, y que repito, en el Hospital del Mar, no todas las intervenciones las hace él, y hay muy buenos anestesistas, a mí me intervinieron otros compañeros de él, pero, doctor Montes, supongo que para todo se tiene que nacer, ¿no? Y al igual que hay grandes cirujanos y hay grandes políticos, bueno, los políticos no se da tanto, se da grande. Prefiero no pronunciarme sobre el tema. Tienes usted razón, en los políticos se da más la mediocridad, ¿no? Pero en las profesiones liberales sí que se dan grandes profesiones, y el doctor Montes es un ejemplo de esto. Yo creo que básicamente lo que siempre prima es ponerse... He dicho esto porque tenía ganas de decírselo y he preferido hacerlo públicamente. Yo creo que es bueno ponerse siempre en el lugar de la persona que está allí tumbada, normalmente tumbada. Siempre hay que ponerse en ese lugar y pensar que uno querría estar pues lo más confortable posible siempre, y que al menos sufrir lo menos posible, porque a veces es inevitable poder tener un poco de dolor. Y el dolor es lo que no desea nadie. No sé si era Cela, un día le preguntaron qué tal, y dice, estoy bien porque no tengo dolor, ¿no? Siempre hay que ponerse en el lugar de la otra persona e intentar hacerlo lo mejor posible. Quien tenía frases memorables sobre los médicos era Groucho Marx. ¿Te acuerdas, Paco? ¿Cómo que sin tener guión enlaces una pregunta con la otra? Fíjate, la respuesta que me acaba de dar el doctor Montes me aseguró de la siguiente, ¿no? ¿Cuánto de psicología hay en un quirófano, doctor? Yo creo, bueno, en un quirófano y en un hospital hay muchísimo. Pero sobre todo en un quirófano. Porque en el hospital ya estás en planta y ya te duele, te darán un calmante. Bueno, pero también es importante. Y ahí juega otro papel. El equipo de enfermería juega otro papel, ¿no? Como te trate de la planta, es muy importante. Se pasan muchas horas en la planta. Yo creo que es más importante en planta que en quirófano, que estás dormido. Muchas veces no puedes dormir en la planta por las noches porque hay 40 pacientes. Sí, pero el temor es como cuando vas al dentista. Sí, hay momentos de más temor. Cuando tú entras allí, sí, y miras para arriba y ves aquella lámpara enorme, sí, que parece que estáis en un mundo surrealista, ¿eh? Aquí hablábamos de la cabina del avión. Y miras todo lo que ves es gente con mascarilla, ¿no? Yo creo que... evidentemente es un momento de máximo estrés. Hay muchas cosas, pequeñas cosas. Primero, identificar, a veces tenemos, por la rutina de un trabajo, que puede ser rutinario como cualquier otro, aunque no lo parezca, pues al menos identificarnos. Lo ideal es que siempre conozcamos a la persona, pero a veces pues puede conocerlo el cirujano y no el anestesista o no la enfermera. Es importante, cada vez lo hacemos más. La verdad que cada vez, yo esta mañana, casualmente hacía mucho tiempo que no entraba en quirófano y he entrado, y veo ya cómo las enfermeras circulantes, primero cuando llega el paciente, primero se identifica, soy tal persona, la voy a atender, voy a estar con usted. Es algo muy sencillo, no cuesta, son 30 segundos, pero es muy importante, ¿no? Y luego, sobre todo, explicar lo que vamos a hacer, ¿eh? A veces por esta rutina, pues vamos haciendo las cosas, que las hacemos bien, correctas, pero a veces no le explicamos a la persona. Claro, el que ya lleva aquí igual 10 veces, por desgracia, entrando en quirófano, ya se lo sabe. Pero el que igual es la primera vez, bueno, ¿y ahora qué me hacen? Me ponen unas pegatinas. A veces pasamos 20, 25, 30 minutos en lo que llamamos la monitorización. Y no hemos hecho nada, igual como mucho hemos hecho una sedación. Hay que explicar, sencillamente hablar. Lo que decíamos del ruido. Yo en eso también soy un poco maniático. Intento que los ruidos en quirófano sean lo menos posible.
No quiere decir que pueda haber una música suave, pero que no entremos en un quirófano con una música. Yo lo que recuerdo es el frío, un frío. Bueno, sí, esto también es una de las cosas horroroso. Es una de las cosas que más recuerdan el frío que llegan a pasar. Claro, y a veces nosotros estamos mucho más vestidos, incluso quien está, el cirujano o la enfermera que está ayudando, claro, están a veces con varias capas y a veces pasan mucho calor, pero el que pasa muchísimo frío es la persona. Y en eso también hemos mejorado. Hoy tenemos unas mantas de aire caliente que generalmente ahora es lo que más recuerda a la persona. Dice, qué bien estaba con aquella manta de aire caliente que te echa un calentito allí directamente. A mí me operaron sin manta. Eso hace 10 años era bastante habitual. No sé cuándo fue la intervención. ¿Cuándo? En el 2010. Pues entonces, en esa época ya era habitual, o debería haber sido habitual. A mí no me pusieron manta. Pues la verdad es que de las cosas que más agradece la persona. Yo creo que a Paco la última vez que le intervinieron era con éter. ¿Usted recuerda aquella mascarilla horrible que te ponían aquí en la boca y se oía como un eco? Yo recuerdo dos momentos. Recuerdo el momento del miedo, ¿no? Físico. Es decir, me dijeron, no, tranquilo, tal, a ver, cuenta hasta no sé cuántos, tal, y ahí enseguida me desvanecí. Pero recuerdo un momento crítico, el despertarme. El despertarme y no poder respirar. Era como... Esto muchas veces tiene un motivo... Oye, que igual he salido bien, pero me ahogo, que me voy a morir aquí asfixiado. Esto tiene un motivo a veces, que es que, bueno, dentro de todos los fármacos que se administran durante la intervención, a veces las personas piensan la anestesia como si fuese un único fármaco. A veces durante una anestesia pues, se pueden dar 20 fármacos distintos con distintas funciones. Y una de las funciones a veces es paralizar un poco la musculatura. Pues a veces para que un cirujano pueda trabajar adecuadamente sobre el abdomen. Claro, si realmente, aunque nosotros estemos dormidos, estamos inconscientemente, nuestra musculatura está en tensión, pues igual el cirujano no puede operar bien. Entonces muchas veces, y es habitual, utilizamos lo que se llaman relajantes musculares, muy potentes. El problema es que si no se han eliminado adecuadamente cuando se despierta la persona, puedes tener esa sensación que quien lo comenta es una de las cosas más horribles que puede comentar una persona cuando se despierta con anestesia, la sensación de que no puede respirar. Y muchas veces en el fondo hay un problema de que no se han eliminado adecuadamente estos marrones. Doctor Mote, que la medicina ha avanzado mucho en ese campo, a nadie se le escapa, ha sido un avance espectacular, ¿no? Cuando vemos estas operaciones que son televisadas, en directo, a corazón abierto, y ves al paciente que está hablando con los médicos, con las enfermeras, y ves aquello que está abierto en canal, están sacando el corazón, le están poniendo algo que lata mientras el corazón, aquella arteria está fuera, porque al final el corazón, Paco, no te olvides, es una arteria, es una bomba que y tal, eso del amor no pasa por el corazón, pasa por lo que tenemos aquí dentro, que es en la parte de la cabeza, que es por donde pasa todo, ¿no? Pero queda muy bonito poéticamente hablar de ello. Te quiero con todo mi corazón, o con toda mi alma, que tampoco sé lo que es. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la anestesia en un caso como eso, en una intervención que dura 7, 8, 10 horas y ves que el paciente está despierto? Quizá el área donde ahora más... Lo hemos visto recientemente por televisión. Donde más se trabaja ahora precisamente es en neurocirugía. Pues, por ejemplo, a veces interesa... cuando hay que tratar, por ejemplo, en nuestro hospital ahora se están haciendo cirugías para la epilepsia, para epilepsias muy refractarias a los tratamientos, que realmente, pues para muchas personas el hecho de tener cada día varios ataques epilépticos y no poder controlarlo con una medicación es algo que puede ser realmente peligrosísimo. Y además que elimina tu calidad de vida, absolutamente. Entonces, una de las formas de poder controlar, hay otros sistemas de monitorización, de aparataje, pero una de las formas es cuando se está actuando sobre ciertas zonas del cerebro para no lesionar las que realmente no están sanas y solo lesionar aquellas que son realmente las que originan el problema. Una manera es inicialmente, y eso lo hacemos, durante una pequeña fase dormimos al paciente, lo anestesiamos, la fase en la cual muchas veces hay que hacer lo que llamamos una craneotomía. Hay que abrir la piel, eso duele, evidentemente. Hay que abrir el cráneo, eso también duele. Pero llegamos a un punto que cuando llegamos a lo que llamamos el córtex cerebral, el cerebro, la gran mayoría de partes del cerebro no duelen. No duelen, curiosamente. Hay algunas zonas sí que están relacionadas con la transmisión del dolor, esas duelen. El resto no. Y de hecho a veces yo siempre pongo un ejemplo a los estudiantes de medicina, saco una imagen de la película Master and Commander y de Aníbal. Sí, Aníbal. Creo que hay una imagen con una moneda. Al Ray Liotta le están comiendo el cerebro. Eso, que es no es tan exageración, porque realmente hay zonas del cerebro
que no duelen. Entonces, lo único que hacemos en estas operaciones es anestesiar durante esa fase en la cual realmente se están haciendo cosas que son dolorosas, como abrir la piel o el cráneo, o la parte del hueso, y luego dejar al paciente despierto con un cierto grado de sedación, porque esto de que yo entiendo que estés allí sabiendo que te están tocando el cerebro, pues muy tranquilo no me dejaría. Pero sí que lo hacemos, porque es una manera de, si el cirujano toca una zona que es una zona de riesgo, el paciente rápidamente pues igual pierde el conocimiento. Nosotros, me acuerdo hace muchos años que lo que hacíamos, le dábamos un gusanito de estos de juguete a la persona y le decíamos que lo fuese apretando, haciendo el ruidito. Claro, si en algún momento se tocaba alguna zona que era vital, la persona dejaba de apretar y entonces sabíamos, has de parar. Esa zona es una zona delicada. Es un sistema un poco primitivo pero efectivo. Y para eso nos sirve este tipo de anestesia inicialmente, que se convierte luego en una sedación suave y superficial. Doctor, cuando hablamos del Hospital del Mar y del conjunto de lo que ahora se conoce como el Par del Mar, lo que era antiguamente el Instituto Municipal de Sanidad, la gente, todavía algunas personas, y yo mire que yo siempre digo que para conocer a alguien hay que convivir con ese alguien. Y que las historias, todas tienen dos versiones. Todas. Se separa uno, contará la parte que a él le convenga y la otra explicará lo que le convenga. Todas tienen dos versiones. Y tú tienes que ser lo suficientemente inteligente como para saber quién te está contando la mejor de las versiones o cuál es la más cierta, ¿no? Y yo, como he dicho reiterativamente, cada vez que viene un compañero de usted aquí, por desgracia tuve que vivir mucho tiempo en el Hospital del Mar. Me permitió conocer a fondo, muy a fondo, el capital humano que hay ahí dentro, ¿no? ¿Por qué le decía esto? Porque el Hospital del Mar, todavía hay gente que dice, ¿dónde están operados? En el Hospital del Mar. Uy, a mí me han hablado muy mal del Hospital del Mar. Pues mire, ¿qué quiere usted? Yo le digo, mira, posiblemente usted ignore que el Hospital del Mar es pionero en esto. Y hay un tema en el que el Hospital del Mar, yo creo que si no fue pionero, un poco le faltó, que fue la primera unidad que se instaló de la Clínica del Dolor, a la que al poco tiempo usted se puso al frente de ella, ¿no? Bueno, me gustaría que hubiésemos los primeros, no fuimos realmente los primeros. Pero tampoco creo que fueron los primeros, fue en Vallebrón, aquí fueron los primeros. Bueno, yo he dicho que si no fue los primeros, fue de los primeros. Ya llevamos unos años trabajando realmente en el campo del dolor. ¿En qué consiste exactamente? Bien. Cuando se habla de la Clínica del Dolor, te dice, bueno, pero ¿esa clínica dónde está? Pues mira, está en el Hospital del Mar, en primera planta, donde hay un quirófano que entras al final. Sí. Bueno, yo he pasado por ella porque me estirparon, ¿cómo se llama? El nervio el mediano. El mediano, sí. Bueno, las unidades, lo que llamamos habitualmente se llaman unidades o clínicas del dolor, son, digamos, servicios en los cuales se intenta ofrecer un tratamiento más especializado de lo que es el síntoma dolor. Como digo el síntoma es de forma específica, porque a veces ya no se trata tanto de ver cuál es la causa del dolor. Evidentemente el dolor en una primera fase siempre es muy positivo, nos avisa de que hay algo en nuestro organismo habitualmente que no funciona bien. Pero una vez que ya sabemos la causa y que el dolor se mantiene, y más se mantiene crónicamente, sabemos que eso generalmente a nuestro organismo no aporta nada, ni físicamente ni psicológicamente. Mantener un dolor crónico durante años y que nos limita sobre todo la calidad de vida o lo que podemos hacer. A ti y a tu entorno. No, evidentemente, a ti y a tu entorno. Un dolor crónico acaba... Porque un dolor de estómago lo acaba pagando uno con todo el mundo, ¿eh? Sí, pero cuando se hace crónico, este es el gran problema. Yo siempre digo que el dolor agudo, bueno, es importante tratarlo, cada vez lo intentamos hacer mejor, pero lo que realmente es el desafío es el dolor crónico. Porque realmente no solo es que tengas más dolor, es que modifica tu calidad de vida, tiene repercusiones sociales, laborales en muchas ocasiones. Quien no ha perdido a veces trabajo, conozco a muchos pacientes que lo han perdido por un dolor crónico, por no poder asistir, por tener bajas, a veces no bien entendidas, porque a veces hay tipos de dolor que todo el mundo los puede entender bien. El dolor de un cáncer todo el mundo lo entiende, pero ciertos tipos de dolor hay veces que no se entienden bien en un entorno empresarial. Y el tener bajas repetitivas, pues eso a veces ha originado muchas pérdidas de trabajo. Y lo que intentamos en el dolor, pues dar una asistencia más especializada, es decir, aquellos tipos de dolor que a veces pues el médico de cabecera aporta todo lo que puede, y cada vez puede aportar más. Yo soy defensor de que cada vez pueden hacer más cosas. O a veces el especialista correspondiente, el traumatólogo, el reumatólogo, ponen todas las medidas, y llega un momento que igual dice, hasta aquí podemos llegar. Pues intentamos nosotros aportar algo más, a veces son técnicas más especializadas,
también con nuestras limitaciones, yo siempre lo digo. A veces, por desgracia, es algo que sufro cada día, las personas que llegan con muchas expectativas de decir, bueno, a veces han estado en una lista de espera larga para poder llegar. Y a veces vienen con unas expectativas de que allí vamos a poder resolver al 100% su dolor. Y no siempre podemos. Y eso es importante. Y eso va en relación a un aspecto que cada vez es más importante, que es las expectativas que tiene la persona sobre el dolor que va a tener después de una operación. O sobre el dolor o el tratamiento que le podemos ofrecer para mejorar el dolor. Si me permites... y eso a veces también un poco lo fomentamos nosotros los médicos, ¿no? Cada vez hacemos cosas que pueden ser muy espectaculares, ¿no? Ahora, hace poco nos contaban por la televisión esta reconstrucción de la cara, ¿no? O nos comentan habitualmente... que se hizo aquí en Barcelona también. Yo vi la primera y el resultado de la primera... Pero es algo que... Déjeme usted que le diga que en las dos ocasiones, mi opinión personal, ¿eh? Sí. Y entiendo que usted como médico, pues se sitúe en la otra parte, ¿no? Pero mi opinión personal es que en los dos casos lo que se ha llevado a cabo ha sido no tanto por la persona, sino por lo que de espectacular tenía la noticia. Pero hay... Se lo digo sinceramente, cuando lo vi por televisión pensé, esto es un pase de capote para lucirte tú. Porque no puede ser esas personas, de verdad, la primera volvió a salir el otro día por televisión y dije, pues, ¿qué quiere usted que le diga? Puede ser positivo, pero lo que yo quería explicar es que a veces, eso lo transmiten los medios de comunicación, todo lo hemos visto, lo hemos oído, y a veces, claro, pensamos, si eso se puede hacer con mejores o peores resultados, o si se puede operar, por ejemplo, a un feto dentro del vientre materno, que esto se hace hoy en día, que cosas que hace 20 años serían espectaculares. A veces, pues las personas que llegan a venir el dolor dicen, ¿y cómo es que no me pueden quitar este dolor? Que parecería mucho más fácil que toda esa cosa que parece de una complejidad brutal. Y lamentablemente, pues a veces sí que podemos ayudar, yo siempre digo, al menos intentar ayudar, o paliar, que al fin y al cabo en medicina casi siempre estamos paliando. Ahora que dice paliar, los cuidados paliativos y la unidad del dolor son diferentes. Sí, se intenta trabajar de forma conjunta. El concepto de cuidados paliativos, que donde más se ha desarrollado es en Cataluña y ahora a nivel de España se está desarrollando, se enfoca sobre todo al paciente oncológico y en toda la esfera, no solo el dolor. Hay muchos síntomas que no solo son dolor, pues la pérdida del apetito, a veces la disnea, la falta de respiración, el estreñimiento crónico. Parece que hay toda una serie de cosas que forman parte del ámbito de los cuidados paliativos. El dolor es una parte. Y nosotros a veces, pues con nuestros compañeros de la unidad de cuidados, pues a veces, lógicamente, si hay un tipo de dolor que también es muy refractario, muy difícil de tratar, nosotros le ayudamos sobre todo en el aspecto del dolor. No es algo que vaya una cosa en contra de otra, al revés, ha de ser algo complementario. En aquel aspecto donde podamos ayudar, ayudaremos, evidentemente. Yo, retomando lo que hablaba usted del dolor, ¿cuántas veces ha escuchado usted la expresión de me es igual, pero quíteme el dolor, quíteme este dolor? Claro. Ya no te preocupa tu estancia ahí una semana más. Exacto. Lo que quieres es que en aquel momento te quiten el dolor. Y es cuando puede llegar, si tú no te controlas, pues a llevar a cabo todo tipo de improperios, de insultos al profesional que tienes al lado, que le han dicho que no te puede dar aquello y que no te lo puede dar y que no te lo puede dar, ¿no? Y que me imagino que, bueno, estoy convencido que del equipo de enfermería eso se ve muy a menudo, porque el paciente lo que quiere es que le quiten el dolor, y la enfermera tiene órdenes taxativas, le han dejado todo un protocolo de que aquello no lo puede aplicar, y es la que al final, como está en primera fila, acaba la que recibe, claro, como digo yo, el primer impacto, y es la que está. Si no lo tiene pautado. Eso a nivel del Hospital del Mar ya llevamos, pues diría yo que unos 10 años, con una cosa que se llama la comisión del dolor, igual que los hospitales. También hay comisiones para esto, ¿sí? Pero esta vale más que la que se han creado en los parlamentos para también. Fortunas de Andorra, ¿verdad? No, pero aquí no hay ningún interés económico. Aquí el único interés es mejorar el tratamiento del dolor de los pacientes. Los políticos, cuando no saben qué hacer, crean una comisión. Sí, eso. O un comité. O un comité, exacto. Perdona, le he interrumpido. No, pero ahí, y en eso sí que podemos decir que creo que fuimos los primeros de España en crear una comisión del dolor. Eso sí que podemos decirlo. Lo digo porque, bueno, pues recibí un encargo en aquel momento del director médico. Que hubieron más cosas. Doctor Rueda. Y, mira, vamos a crear algo que englobe o intente mejorar el dolor
y la valoración, no solo el dolor, sino cómo se valora el dolor en todas las personas del hospital, no solo en los de que vienen a la unidad en global. Y la verdad es que ahí hemos intentado mucha tarea de formación del propio personal. A veces, y en dolor hay muchos mitos en cuanto a pues, qué medicaciones se pueden dar, no se pueden dar, los efectos de ciertas medicaciones. Y lo que cada vez más intentamos quitar mitos, y hemos hecho mucha labor de formar incluso a los médicos residentes para que tengan más conocimiento en cosas de dolor, de formar a enfermería, la importancia de valorar el dolor. Yo siempre digo, difícilmente puedes tratar bien algo que no valoras. Esto me lleva a este trabajo que ha llevado a cabo y que se ha publicitado en diferentes medios de comunicación y en algunas revistas prestigiosas del campo de la medicina. Leo en El País, por ejemplo, idean un sistema que ayuda a proceder a predecir el riesgo del dolor crónico tras una operación. Sí. ¿En qué ha consistido todo este trabajo, doctor? Este trabajo, la verdad es que no es un trabajo. Yo, en este caso, es el que he puesto la cara, o el que va primero ahí, pero es un trabajo en que hemos participado como 180 investigadores. Como casi siempre suele ocurrir cuando surgen estos tipos de trabajos, de estudios. Sí, eso solo sería factible. Se ha hecho en 23 hospitales. El Hospital del Mar ha sido, digamos, el que ha encabezado, pero hay 23 hospitales detrás. Y, bueno, esto parte de una observación que ya apareció hace 20 años. Empezaron, como siempre, los países nórdicos con sus bases de datos. Se dieron cuenta que después de cirugías aparentemente banales, la hernia inguinal, antes que hablábamos, todo el mundo aparentemente asume que te operen de una hernia inguinal y dentro de una semana, de 2 semanas o de un mes, el tema está solucionado, ¿no? Es algo que parece que sería lo normal, ¿no? Pues ellos se dieron cuenta, con sus bases de datos y que enviaban cartas a las personas operadas de hernia, que había gran parte de los pacientes que seguían diciendo que tenían dolor o que había aparecido un dolor diferente después de la cirugía. Esto fue algo muy llamativo y se empezaron a hacer toda una serie de estudios en distintos países y de una forma ya mucho más arreglada. Y se ha visto que lo que llamamos el dolor crónico después de la cirugía no es tan infrecuente como parece. Hay cirugías, como puede ser la de la hernia, que según los estudios, pues puede ser un 10% de los pacientes, de las personas operadas de hernia, que al cabo de 6 meses continúan con dolor en la zona. Muchas veces es un dolor leve, pero hay un pequeño porcentaje, que puede ser un 2 o un 3%, que es un dolor que le limita para subir escaleras, para andar, después de una cirugía leve. Eso luego se ha visto que en otras cirugías te operan de un pecho, por ejemplo, cirugía de mama. También es bastante habitual, según los estudios, un 15%, de las cuales no todas tienen un dolor muy intenso, pero un pequeño porcentaje que lo tiene, después de que una esterectomía, sacarte el útero. O sea, esto ahora se ha visto que existen muchas cirugías. Entonces nosotros lo que intentábamos, o lo que hemos intentado con ese estudio, es decir, bueno, evidentemente hay cirugías que si te tienen que operar de un cáncer de pulmón, te tienes que operar de un cáncer de pulmón, no vas a decir no me opero. Pero sí que evidentemente saber qué personas tienen más riesgo de poder hacer un dolor crónico, que te puede limitar tu calidad de vida. Yo tengo pacientes, desgraciadamente, operados de ciertas cirugías, que después de 2 años su calidad de vida ha cambiado. Alguno de ellos incluso ha perdido el trabajo por este motivo. Dices, bueno, cirugías que no eran ni siquiera de un tumor. Que dices, bueno, pues lo que hemos intentado con este estudio es ver qué factores para poder decirle a una persona que se venga a operar de una hernia inguinal. Usted tiene un porcentaje de un 15% de hacer un dolor crónico. Si el cirujano general considera que es una hernia que se tiene que operar porque tiene un riesgo de hacer una complicación, lo sabremos y estaremos más encima de usted después de la cirugía para tratarle el dolor lo mejor posible. Porque si no sabemos que igual dentro de 3 meses, de 6 meses, de un año, usted va a seguir con dolor. Esto es lo que hemos hecho en ese estudio. Incluso también hemos mirado aspectos de la genética. La genética se ha puesto muy de moda, ya salen historias de genética por todos los lados, y hemos visto algunas alteraciones en nuestros genes que pueden favorecer también al hecho de que se haga este dolor más crónico. Es cierto que al final el impacto, curiosamente, contra lo que se pensaba de la genética es poco relevante. Es más importante, y es lo que hemos visto aquí, el ser una persona muy joven, el sexo femenino se ha visto que es un factor de riesgo, el hecho de que seas una persona que tenga dolor en otras zonas del cuerpo, que tú te operes una hernia, pero nos dice, no, es que aparte tengo una lumbalgia crónica o tengo una migraña crónica. Esas personas tienen más facilidad de poder cronificar. ¿Por qué? Probablemente porque nosotros tenemos sistemas propios que se llaman endógenos en nuestra médula espinal que a veces no funcionan tan bien. Igual
a él le funciona muy bien, pero a ti no tanto. Y resulta que entonces eso hace que tú igual tengas más dolores crónicos con más facilidad. ¿La lumbalgia puede ser crónica? Muchas. No, Desgraciadamente muchas lumbalgias son crónicas. no me lo quiero ni imaginar. Eso es... La lumbar es probablemente la causa incluso de baja laboral más habitual, la lumbalgia crónica, y la que tiene una mayor repercusión. Y la migraña. Y la migraña, las cefaleas y las cefaleas. Son las causas, incluso las causas más habituales de acudir a un médico de primaria. De todas maneras, doctor Monte, todo el tema que usted nos ha desarrollado, y además lo ha hecho perfectamente para que lo pudiéramos entender, ¿cuánto puede haber de psicológico también en eso? Bueno. Me sigue doliendo porque de verdad duele. Físicamente duele, no, porque hay algún aspecto psicológico. Bueno, porque es que al fin y al cabo, cuando la señal de algo que nos duele, por ejemplo, la zona lumbar, llega al cerebro, que es donde realmente se hace patente como dolor, lo integramos. Ahí al final, aparte de que pueda haber una hernia discal o una contractura muscular, hay un aspecto importantísimo que es el córtex cerebral. Eso es psicológico, eso es algo que también está influyendo. Y de hecho hay técnicas para mejorar dolor crónico que a veces actúan a nivel de la esfera psicológica. No quiere decir que sea algo inventado, no, en absoluto. Es algo que a veces el aspecto psicológico en ciertos dolores crónicos tiene un impacto tremendo. Y es curioso que precisamente, volviendo al tema de la genética, los factores genéticos que parecen influir un poquito, también se han demostrado, esos mismos factores genéticos que hemos determinado, se han visto que también se han demostrado en personas que tienen gran componente de ansiedad, o gran componente de, por ejemplo, de posibilidad de más difícil poder dejar el tabaco o cosas por el estilo. Es muy curioso cómo esas esferas al final Usted ha hecho, en diferentes ocasiones ha hecho referencia al tema de la... Yo me he quedado porque... Sí. Me ha llamado la atención de la hernia inguinal y la hernia ventral, ¿no? Yo soy operado de hernia ventral en 2 ocasiones. Una no se me puso la malla y por culpa mía, por el esfuerzo que realizé enorme al cabo de mi trabajo, así lo requería, me volvió a surgir, pero en 2 meses. Recuerdo que me operó un compañero, y además muy bueno también, en La Esperanza. Luego se me puso una malla. Y yo, según qué etapas del año, yo noto en esa parte que me pica mucho y digo, habrá salido un grano. Noto a veces un pequeño dolor, pequeñas molestias. Tiene que ver también eso, a veces, y lo digo porque en el caso de los trasplantes y demás, tiene que ver también algo con el que hay un cuerpo extraño ahí adentro, una casa. No, sí. ¿Hay un rechazo? No sería un rechazo, pero, y esto es uno de los factores, ya entrando y siguiendo con el tema del dolor crónico después de la cirugía, uno de los factores que está relacionado, no es muy importante, pero algo de trascendencia tiene, es el tipo de malla. Se ha visto que hay tipos de malla que favorecen el que el dolor se cronifique, ya no que aparezca al cabo de un tiempo, ocasionalmente, que después de la operación se mantenga pasados los meses o incluso los años. El tipo es otro factor más. Estamos hablando, en este caso del dolor crónico después de cirugía, de que hay muchos factores, aunque hay algunos que son los que más pesan, que son los que he comentado antes. Pero bueno, evidentemente los materiales también pueden influir. En el caso de la hernia, la malla, el tipo de malla puede influir. ¿Cuándo llega al convencimiento usted, que está al frente de esa clínica del dolor Hospital del Mar, de que tiene un paciente o una paciente que comenta con su enfermera cuando se va, si no tiene nada, todo lo que tiene lo tiene en la cabeza? ¿Cuándo llega usted a ese convencimiento? Que hay que derivar a esa persona a otra especialidad de la medicina. ¿Cuándo se dan ustedes cuenta de eso? A ver, porque me imagino que en la clínica del dolor eso también se debe observar. Y en medicina en general, ¿no? Bueno, medicina, es que a veces, y esto lo dice un compañero nuestro, un reumatólogo, que es el doctor Benito, que igual lo conoce, que a veces nos encontramos personas, yo no me gusta hablar tanto de personas. Era Benito. Mucho. A veces hay personas que tienen más que todo sufrimiento, más que dolor, que son cosas diferentes, pero bueno, hay que hablar con el paciente. A veces el problema de nuestras consultas, como todas, es que a veces vamos demasiado deprisa. Nos centramos mucho en evaluar las pruebas, en hacer las exploraciones físicas, en hablar sobre el dolor, pero a veces pasamos un poco demasiado rápido sobre otros aspectos personales de la persona. A veces, si indagamos un poquito, puede haber factores familiares, algún acontecimiento adverso, rotura
de una pareja o una muerte de algún familiar, que eso lo que está haciendo es como haciendo de amplificador igual de un síntoma que igual existe, puede ser una lumbalgia, pero que con todo eso detrás, aquella lumbalgia coge una potencia o una virulencia de expresión tremenda. Lo cual no quiere decir que sea imaginal, vuelvo a insistir, sencillamente que igual el enfoque lo tenemos que hacer más desde el punto de vista de una terapia psicológica, aparte de, pues, si hay algo orgánico, lógicamente tocarlo. O sea, pero no pensar que es algo imaginario o falso, no, en absoluto. ¿Hay dolores objetivos? Esto es porque cada persona es diferente. Sí, absolutamente. Y, por ejemplo, cuando dio a luz mi mujer, entró una señora que se tiró una hora entera y ¡ay, ay! Y nos decía la enfermera, nada, esto es cuento. ¿Hay dolores objetivos que digas, pues mira, en el Hospital del Mar, determinado dolor, en el Hospital del Mar van algunos colectivos le duele a todos igual, o ¿sabe a qué me refiero? No, es diferente y tiene una percepción del dolor ahí diferente. está, el gran hándicap que puede tener el dolor es que la valoración del dolor es, pues, prácticamente siempre es algo subjetivo, básicamente de la persona, ¿eh? Oye, sí que es cierto que ahora tenemos técnicas, pero se utilizan más en investigación para poder verlo con algún tipo de pruebas, pero en nuestra práctica diaria es algo totalmente subjetivo, ¿no? Y muy ligado a nuestras expectativas, a lo que decía. O incluso ya que poníamos el ejemplo del embarazo, eso es un ejemplo muy bueno. Esto lo vemos en el Hospital del Mar, es muy multicultural, absolutamente multicultural, y es curioso cómo reacciona de forma muy diferente a alguien de origen oriental a alguien de origen árabe. Y a veces me lo han explicado las compañeras que más se dedican a esas áreas. Y dicen, claro, es que el oriental, por definición... No se queja. No se queja, aunque tenga el dolor, pero no lo expresa. Y en cambio, por ejemplo, en el mundo parece, eso me lo explican, yo no es un campo que desconozco, pero me dicen que lo normal es que la embarazada ha de expresar frente a su marido, digamos, lo mal que lo pasa, aunque realmente el dolor pueda estar controlado. Bueno, pero eso también, es lo que me han explicado. Pero eso también es muy propio del carácter latino. Bueno. Nosotros tendemos a magnificarlo todo y a exagerarlo todo, ¿no? Le decía y lo contaba como anécdota, cuando hacías tu referencia a ese dolor psicológico y demás, que en el Hospital del Mar, y no lo voy a decir que colectivos, pero sí que hay algunos colectivos determinados que cuando llegan, el escándalo es terrible. Me duele, ¿sabe a quién me refiero? Ahí que se le coge. No. La expresión. Nos lo ahorramos. Pero sí ocurre. Doctor, le voy a hacer una última pregunta, porque ahora sí que vamos a hablar de política. Tenemos aquí a los representantes de la tertulia política de cada día, de cada miércoles. Si se quiera, es un espectáculo. Son los hijos de los mayores, pero ya van tomando buenas notas de esos mayores. Se pelean igual, La pena que tengo con ellos cada miércoles. Esta es un poco más frívola. Usted interviene o ha intervenido como anestesista en diferentes operaciones y con diferentes especialistas. Lo digo porque ha nombrado varias veces la palabra del traumatólogo y demás. Es verdad que las intervenciones de traumatología recuerdan a un taller de planchistería. Bueno, es cierto, y más si la persona pues está que se les conoce como los planchistas de la medicina. A veces, yo tengo excelente relación con muchos que además son excelentes médicos, muchos de ellos, pero es cierto que, bueno, a veces según qué tipo de actividad dentro de la traumatología, pues puede recordar, es un poco... Se utilizan martillos, se utilizan sierras... Hombre, yo lo pude comprobar. Yo pude comprobar vivo y directo porque yo olía y la sierra, yo estaba despierto, y yo olía la hora que me daba carne, la sierra conforme iba cortando la parte de la rodilla, a mí se me llevó a cabo lo que se conoce como una desarticulación de rodilla, ¿no? Y yo estuve muy despierto, es más, estaba conmigo un compañero de usted, además una bellísima persona, el doctor Lluís Roig, cardiovascular, y lo tenía al lado, y yo les iba contando chistes. Y me dijo, te vas a callar, no podía creer. Porque yo me pasé la operación contando chistes, ¿no? Pero bueno, doctor, ha sido un placer tenerle aquí, de verdad. Ha sido un placer estar aquí. Y un placer por doble partida, por tenerlo aquí y porque de verdad yo le recuerdo con muchísimo cariño. Pues eso es lo más importante, que tenga un buen recuerdo como persona. Gracias. Y que no nos duela nada. No, yo sí tengo que volver y deseo no volverlo a pasar. Aunque esté exiliado, le diré que venga y que sea el que me anestesie. Moltíssimes gràcies, doctor. Vostès se'n vagin, són les 7:10. Recordem que tenim 2 telèfons per guanyar 2 sopars o 2 dinars. El 93
442 33 22 i 93 442 97 01. La pregunta que Paco ya la ha fastidiado: ¿cómo se conoce el proceso que llevan a cabo los partidos para elegir a sus candidatos? Y la segunda pregunta: ¿cómo se conoce la especialidad de medicina que trata el tema del cáncer? 93 442 33 22 o 93 442 97 01. Y si no me equivoco, nos quedamos con Omar Sharif, doctor Zivago. Omar Sharif, doctor Zivago.